Que Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Marta y estoy con mi hija Berenice. Estamos agradecidos con el Señor y dándoles una bienvenida a nuestro servicio de un día más. Agradecidas también con el Señor por, en medio de toda esta situación que estamos pasando, el Señor ha sido fiel, nos ha mantenido en medio de cualquier situación. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos otra vez a nuestro servicio. Antes que empecemos nuestro servicio o nuestra alabanza, queremos pedir que tomemos unos minutos para ver lo que está pasando aquí en nuestro país y como cristianos que podamos estar orando por las familias que están afectados por las injusticias que están pasando. Esperemos como cristianos que tenemos algo en común, que es el amor de Dios, podamos demostrar eso y también ser las voces para otros hermanos y hermanas que están pasando por estos tiempos difíciles y que podamos estar orando para que Dios nos pueda usar a nosotros y a la gente para poder de una manera hacer un cambio con las cosas que están pasando y con eso podemos voltear nuestros corazones a entrar en un tiempo de alabanza. Te llama.
hasta que lleguemos al final. Dile al mundo de ese amor real. Muévele sangre en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence en mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria.
pedimos que puedas derramar tu gloria en nuestras vidas, Dios, que tu presencia esté con nosotros en todo momento. Podemos encontrar descanso en ti, Dios, esta esperanza en ti, Dios, que en medio de nuestras situaciones tú estás ahí para alentarnos, Dios. Estás ahí para caminar con nosotros en cada etapa de nuestras vidas, Dios. Pedimos que podamos ser siervos tuyos, Dios, que seamos fieles en buscarte cada día, Dios, para poder encontrar la manera de vivir detrás de tus pasos, Dios, y que esas instrucciones podamos meditar en ellas por medio de la Biblia, Dios, en nuestras oraciones, Dios. Te pedimos que podamos enseñar el amor que tú nos has dado a los demás, Dios, que podamos estar orando por nuestro país, Dios, que tú seas el que traiga el juicio, Dios, en medio de situaciones que hemos mirado. Te pedimos todo esto y te pedimos que puedas seguir bendiciendo nuestro servicio, Dios, que prepares nuestros corazones y nuestras mentes para entrar, para aprender de ti, Dios, de la palabra. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra sesión de enseñanza. Estamos también agradecidos con el Señor porque pronto ya vamos a empezar a tener nuestros servicios aquí en nuestra iglesia, ¿cierto? Con las limitaciones que nos vayan a poner, tanto la ciudad por el cuidado y la protección de aquellos que están avanzados en edad o los que padecen alguna enfermedad. Pero ustedes que nos han acompañado durante este tiempo a través de los videos, queremos, por favor, sigan orando por nosotros. Hoy continuamos con nuestra sesión en el libro de Hechos, el capítulo 1. Tal vez ahora terminemos Hechos capítulo 1 y, si Dios quiere, continuamos la semana que entra. En esta sección, déjenme nada más confesarles algo. Esta sección me dio mucho trabajo poder encontrar algo que pudiéramos bendecirles. Es cierto, en los subtítulos que tenemos nosotros en la Biblia, la mayoría, aunque no es inspiración, es elección del sucesor de Judas. Y en verdad tal vez este sea lo central de lo que estamos aquí o que vamos a compartir. Pero es cierto, por otro lado, hay un personaje que es popular aún fuera del ámbito cristiano, precisamente Judas, y que cuando queremos describir la hipocresía de alguna persona, siempre nos referimos a esa acción hipócrita como el beso de Judas. Cierto, este personaje tiene intrigado a muchos cristianos. Inclusive en mi estudio durante la semana pude encontrar diferentes posiciones en relación a una declaración que hace precisamente la Biblia en relación a Judas. La enseñanza es: Judas fue predestinado para perdición. Aunque no voy a entrar en ese tema la otra vez, por lo mismo, porque el nombre de Judas da espacio para hablar aún acerca de la doctrina de la elección y de la predestinación. Los que son de aquí de la familia saben cuál es nuestra posición en relación a la elección y a la predestinación. Pero igual, nuevamente, no vamos a entrar en esa
en esa doctrina. Tal vez en otra ocasión podríamos compartir esta parte de la doctrina de la elección. Igual, nuevamente, es una sección donde, Señor, ¿cuál es lo principal en esta sección? ¿Cómo podemos bendecir a los que nos van a escuchar? Es cierto, nuevamente, el caso de Judas es un caso muy particular, muy especial. El caso de Judas intriga a muchos cristianos por el hecho de que, por un lado, es cierto, tenían oficio que el mismo Señor Jesús se lo dio, fue llamado a ser apóstol, pero por otro lado, también este mismo Judas hace declaraciones que nos dan una clara perspectiva de su persona. Entonces, a lo que voy es que desde lo que enseña Judas en los relatos de las Escrituras, dan la evidencia de que Judas no hubiera sido o no fue un creyente. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor Jesús hubiera escogido a un no creyente y aún al grado de llamarlo apóstol? Y esa era mi lucha en oración. Así que buscaba y buscaba y oraba y oraba. Es cierto, tampoco quiero dejar de compartir como lo miramos aquí en las Escrituras. Vamos a ver, es cierto, los pasajes. Lo que hago regularmente es que en las secciones que exponemos, cierto, tratamos de exponer lo que originalmente se quiso decir y después las implicaciones que hay para nuestros días. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy en esta tarde, en esta sección de Hechos, capítulo 1, de los versículos 15 al 26. Entonces, esta porción que vamos a leer es un relato del tiempo de transición entre la ascensión de Cristo al cielo, a la diestra del Padre, y la venida del Espíritu Santo. Este tiempo de transición, los apóstoles y el resto de los discípulos lo usaron vimos anteriormente, para estar en oración, y estaban en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Entonces, sí usaron bien el tiempo de transición los apóstoles y el resto de los discípulos. Cierto que bajo estas circunstancias de transición y de espera y de oración, de expectativas, de oportunidades, de orar juntos y de tener comunión, es donde Pedro se levanta en uno de esos días que estaban juntos orando y se pone de pie para tomar la palabra y expone una situación que tenían que lidiar, en este caso la sucesión de Judas. Ahora, todo esto a mí me trae preguntas. ¿Qué en verdad era necesario suplir a Judas? ¿Que acaso no tuvo que esperarse Pedro? Y algunos tienen y creen que Pedro se adelantó al tiempo de Dios y que el que hubiera tomado el lugar de Judas hubiera sido el apóstol Pablo. Cierto, no hay una evidencia que eso sea cierto, simplemente se dice, pasó de esta manera como pasó, Dios en su voluntad, no sé si soberana, perfecta o su voluntad permisiva, esto fue lo que pasó. Algo que sí que tenemos de considerar es que no creo que hubiera sido una decisión exclusiva de Pedro. Recuerden, están por mucho tiempo orando los discípulos, están en comunión los discípulos, están unánimes en oración. Entonces, no creo, otra vez, esto es muy personal, no creo que hubiera tenido una decisión carnal, egoísta. En comunión hicieron esta decisión. Así que leemos la porción y luego vamos a mirar ya el desarrollo del mensaje. Dice Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 el número y dijo: varones hermanos, era necesario
que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tomé otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, para que tome parte en este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado entre los 11 apóstoles. Bueno, entonces entramos ahorita a compartir la porción que acabamos de leer. Versículo 15 dice que en aquellos días se levantó el medio de los hermanos, en este caso Pedro. Pedro recuerden las circunstancias, han estado orando, han estado teniendo comunión, y uno de esos días de oración y de comunión, donde están reunidos, se levanta Pedro, se pone de pie para tomar la palabra y dirigirse al grupo. Y como decíamos anteriormente, expone una situación que desde la perspectiva de ellos tenían que lidiar, y en este caso era la sucesión de Judas. Anteriormente les decía que si en verdad Judas tenía que ser reemplazado, que acaso no podría dar la posibilidad de que se quedaran 11 o que se hubieran esperado al tiempo de Pablo, aunque ellos no sabían qué iba a pasar en el futuro. Pero lo que sí es cierto es que Judas, por las evidencias, lo tenían que reemplazar por el hecho de que era un apóstata o nunca fue un creyente. Entonces tal vez por ese hecho tuvieron que haberlo reemplazado, aparte de que el Señor instituyó a 12. En otras palabras, la historia que acabamos de leer, Pedro hace un recuento de lo que pasó con Judas mientras este personaje acompañaba a Jesús y al resto de los apóstoles. Cierto, para ellos no es nuevo ni desconocido todo lo que Judas va a compartirles ahí. Simplemente otra vez les hace un recuento de la situación de Judas. Para muchos de nosotros, es cierto, no tenemos 2000 años después, para muchos cristianos y no cristianos, no tenemos un cuadro completo y no pretendemos dar un cuadro completo de Judas, simplemente basado en lo que Pedro está diciendo en esta sección. Lo primero que menciona Pedro en relación a Judas es lo que Judas hizo. Y lo que Judas hizo fue el cumplimiento de algo ya profetizado. La traición de Judas en contra de Jesús ya había sido profetizada. Ahora, nada más un paréntesis aquí. No es que en la profecía no menciona el nombre de Judas, menciona a que una persona iba a hacer esto en un futuro en relación al Señor Jesús. Ahora, en Judas se cumple esta persona. El versículo 16 de Hechos, capítulo 1, dice que se levantó Pedro en medio de los hermanos y dijeron que como era cierto, tenían que tomar la decisión de reemplazar a Judas, basado
la profecía tome otro su lugar. Ahora, ¿cómo saben ellos o cómo supieron ellos que esta profecía se aplicaba a Judas? Bueno, en una parte, en el Antiguo Testamento, el Salmo 41:9, dice el escritor: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Jesús en una ocasión literalmente citó este pasaje durante la última cena, que a propósito es ahí donde Jesús abiertamente, por decirlo así, aunque los discípulos no se dieron cuenta, desenmascara al traidor. El resto de los discípulos ni en cuenta. Creo que vale la pena leer esta larga porción de las Escrituras de la última cena para que tengamos un cuadro de la persona de Judas. En Juan capítulo 13 está la última cena y dice las Escrituras: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Entonces vino Simón Pedro y dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Otra vez, aquí ya van 2 evidencias directamente en relación a Judas. La primera es que menciona el escritor que cuando cenaban el diablo ya ha puesto en el corazón de Judas que lo entregase. Y esta la segunda, la declaración del Señor Jesús, donde dice que todo está limpio, aunque no todos, otra vez, refiriéndose a Judas. El resto de los apóstoles no entienden lo que está diciendo el Jesús. Continúa la narración, Juan capítulo 13, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. O sea, directamente se estaba refiriendo a Judas, aunque los otros, el resto del grupo, no lo entendía. Quiero creer que Judas sí entendía el mensaje. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais de lavar a los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Continúa la narración y en el versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí el calcañar. Jesús literalmente está citando Salmos 41:9, cuando dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora, versículo 19 de la misma narración de Juan capítulo 13. Desde ahora os digo que antes que suceda, para que cuando suceda creas que yo soy. De cierto digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Y habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Otra vez aquí está
hablando de quién es el personaje este. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. O sea, los discípulos no tenían ni idea que era Judas. Este es lo interesante de este personaje. Nadie se imaginaba que Judas, por 3 años Judas estuvo entre ellos. Judas actuó como alguno de ellos. Es más, Judas tenía un puesto oficial entre ellos. Continúa la escritura y dice, entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señal a Simón Pedro para que preguntase quién era del quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí lo pone en evidencia abiertamente. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero noten, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendía por qué les dijo esto. O sea, todavía los discípulos todavía no entendían. Estaban hablando como en secreto, como en clave. Judas y Jesús sabían lo que estaba pasando. Los discípulos ni idea tenían de lo que estaba pasando. Noten lo que pensaban lo que pensaron de Judas, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Mencionamos al personaje de Judas, en parte basado en lo que Pedro dijo, que se cumplió la escritura, y cómo en Juan capítulo 13, el Señor Jesús literalmente cita el pasaje en relación al personaje que lo iba a entregar, cuando menciona Jesús que aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, que comía, alzó contra mí el carcañar. En la historia que menciona a Pedro en Hechos capítulo 1, la declaración que hace, donde dice que fue guía de los que prendieron a Jesús, Pedro no solamente se está refiriendo al hecho que literalmente Judas guió a la turba, a los que fueron a arrestar a Jesús con palos hasta el jardín, sino que la referencia que guió a los que prendieron a Jesús es el que guió, orquestó, planeó maquiavélicamente todo el proceso. En otras palabras, fue el que había premeditado, llevaba alevosía, llevaba toda la maldad. O sea, eso es lo que quiere decir Lucas cuando dice que guió a los que prendieron a Jesús. O sea, él se encargó no solamente de literalmente guiar al huerto a los que lo aprendieron, sino que guió todo el proceso, desde que va con los sacerdotes, todo el proceso él lo guió. Entonces, Pedro menciona también en su discurso que la traición de Judas estaba profetizada, estaba anunciada, así lo decían las Escrituras y así pasó. La segunda mención que hace Pedro en esta parte es que Judas era contado entre ellos y tenía parte en el ministerio. Dice el versículo 17, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea que Judas nunca fue tratado entre el grupo como el malo de la película, como el patito feo, ni por ninguno del grupo, ni por el mismo Señor Jesús. Judas contó con las bendiciones del buen trato del Maestro. Judas contó con las mismas responsabilidades que el resto de los apóstoles. Judas fue enviado a predicar igualmente con la misma autoridad que el resto de los apóstoles. Judas fue enseñado a orar igual que el resto de los apóstoles.
Judas conocía las cosas hasta cierto punto íntimas de Jesús. No solo era uno de los nuestros, dice Pedro, sino que también era parte de este ministerio. ¿De cuál ministerio? Del ministerio del apostolado. Versículo 18. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas las entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. El relato de la muerte de Judas ha sido usado para tratar de desacreditar la veracidad de las Escrituras, diciendo que la Biblia se contradice. ¿A qué me refiero? Si ustedes notan la manera en que se describe la muerte de Judas, Hechos narra que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Mateo 27 dice otra parte de la historia de la muerte de Judas. Mateo 27:3 dice que Judas, el que había sido entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. La pregunta es, ¿y lo que han cuestionado los que quieren atacar la veracidad de las Escrituras, se contradicen los relatos? Bueno, en lugar de contradecirse, los relatos se complementan. Según la tradición, Judas se ahorcó arriba en el valle de Hinón, que en el borde es un precipicio. Pues y esto, ¿verdad? Nadie estuvo ahí, no hay una evidencia en las Escrituras. No dan más información las Escrituras. Ahora, nosotros leemos, y este es uno de los errores que cometemos cuando leemos las Escrituras. Leemos las Escrituras y pensamos que las cosas pasaron en el momento. O sea, cuando digo en el momento es que una cosa, no hay espacios de tiempo entre los escritos. ¿Cuánto tiempo pudo haber estado Judas colgado? La verdad, no sabemos. 1 hora, 1 día, 2 días, media hora, 15 minutos, no sabemos. Entonces, lo que pudo haber pasado es que Judas se ahorcó y estuvo en el borde del precipicio. Pudo haber estado Judas días ahí colgado, y cuando finalmente la cuerda se rompió o que la cuerda fue cortada o desatada, pudo haber causado que su cuerpo cayera y se reventara por la mitad, y en este caso todas las vísceras se hubieran derramado. Otra vez, después de algunos días de haber estado ahí colgado. Ahora, ¿puede un cuerpo caer de cierta altura al grado de que se le salgan las vísceras de golpe? Bueno, tenemos que considerar lo siguiente. Cuando una persona muere, su cuerpo empieza a descomponerse, a menos que sea embalsamado. Pero si el cuerpo lo dejan abandonados, entonces las bacterias pronto comienzan a descomponer los tejidos. Entonces el cuerpo empieza a liberar gases, lo que produce una hinchazón en el cuerpo, al punto de que si está a una altura aún baja y al caer explote al momento de caer. Hace unos años en Taiwán encontraron una ballena muerta a la orilla de la playa. Llegaron los científicos a recogerla para investigar su muerte. Mientras era llevada al laboratorio, en el camino la ballena explotó, al punto que explotó y empapó de sangre y de vísceras a todos los que estaban cerca. Y esto fue lo que dijo uno de los científicos encargados del proyecto. A causa del proceso natural de descomposición, muchos de los gases se acumularon, y cuando la presión acumulada fue demasiado, el estómago de la ballena explotó. Entonces, se contradice Pedro cuando dice lo que pasó con Judas, y Mateo lo que dice que pasó con Judas.
no se contradice. Otra vez, se complementan. Cuando 3 personas ven un accidente, cada una tal vez tiene una versión del accidente, no necesariamente que contradiga a la otra persona. Simplemente la narración de las 3 personas complementan el accidente, hacen más preciso el accidente de lo que pudo haber pasado. La tercera mención que hace Pedro en relación a Judas es que dice que con el dinero que le dieron por la traición fue usado para comprar un terreno. Aquí hay otra de las cosas que dicen que se contradice las Escrituras. Pedro dice, aquí en Hechos dice que compró un terreno. Judas no compró el terreno y después lo donó, sino que fue comprado por las 30 monedas de plata que Judas regresó después de que sintió remordimiento. Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 10 dice lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Nuevamente, notan, Mateo dice que Judas tiró las monedas de plata. Los sacerdotes tomaron las monedas y como las ofrendas eran sagradas y este dinero ya no era sagrado, entonces para no regresarlo a las ofrendas, compraron un terreno para hacer una obra de caridad y ahí enterraban a los extranjeros. Es lo que dice Mateo. Pedro dice que Judas literalmente compró el terreno, pero otra vez Judas no compró el terreno. Se compró con el dinero que Judas regresó. Al terreno le ponen el nombre campo de sangre y, como decía, lo ocuparon para sepultar extranjeros. Ahora, noten el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea desierta la habitación y no haya quien more en ellas. En todo esto, caso Judas, nada se salió de las manos del Dios soberano. Judas pudo haber engañado a multitudes, incluso engañó al resto de los apóstoles. ¿Recuerdan la ocasión cuando Jesús fue ungido con perfume? Ahorita vamos a ver esa parte. Al final, Judas es de los que es posible que una persona esté tan cerca de Jesús, pero a la misma vez tan lejos. Judas, por las evidencias que tenemos, siempre tuvo un amor mayor al dinero que a la misma persona del Señor Jesús. Spurgeon dijo: quien le sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Judas fue este personaje. Sirvió en el ministerio de Jesús por dinero y por un mejor salario le sirvió al diablo. Cuando miramos el personaje de Judas, le decía anteriormente, Judas es el único que tiene un cargo dentro del grupo. Eso también nos hace pensar que el hecho de tener cargos en la iglesia no garantiza que la persona hubiera nacido de nuevo. También podemos darnos cuenta que Judas es un ejemplo que ni las más grandes maldades de los hombres que pudieran hacer jamás pueden desbaratar los planes de Dios. Los planes de Dios nunca
pueden ser frustrados. Judas, sin saberlo, llevando a cabo un plan maligno lleno de traición, de avaricia, de hipocresía, estaba sin saberlo cooperando para cumplir los planes de Dios. Era parte de la redención. O sea, Judas no sabe esto, pero sus acciones, sus malas acciones, lo estaban haciendo cumplir los planes de Dios. Dios transforma los planes de Judas para bien. ¿Recuerdan Génesis 50:20, la declaración que hace José? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Si Dios pudo tener bajo control en el momento más crucial de la historia de la redención, que incluye la muerte de Jesús, no vamos a dudar de que Él pueda cumplir sus promesas de hacer que todas las cosas nos ayuden para bien para aquellos que le aman. Y otra vez, no necesito aclararles a los que nos conocen, esa de usar para bien o que nos sea para bien, que todo lo que nos pase nos ayude para bien, ya saben a lo que se refieren las Escrituras. Los que no conocen sabemos, o los que conocemos las Escrituras sabemos a lo que se refiere esta declaración. Así que Judas es un caso interesante. Judas es un caso único en las Escrituras. Judas es un caso especial en las Escrituras. En la narración que hace Pedro, continúa Pedro hablando acerca del tema de la sucesión de Judas. Una de las cosas que Pedro menciona para poder, o de las cualidades que deberían de tener los candidatos para reemplazar a uno de los apóstoles, en este caso a Judas, era que tenían que haber estado entre ellos todo el tiempo que el Señor entraba y salía con ellos. Que hubiera estado desde que comenzó el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba. Que hubiera también sido testigo de la resurrección. Entonces, esas eran las cualidades que deberían de tener los candidatos para el apostolado. Entre estos, el grupo, en este caso había 120, ¿quiénes pudieron haber llenado esas cualidades o esos requisitos? Bueno, cuando menos entre la multitud se redujo a 2 personas. Entre estas 2 personas estaba José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y Matías. Estos fueron los 2 candidatos que llenaban los requisitos. Los requisitos que hubieran estado durante el ministerio del Señor Jesús, de cierto tiempo hasta otro tiempo, que hubieran sido testigos de la resurrección. Estos eran los requisitos. Estos candidatos llenaban los requisitos. Pero ahora, ¿cómo podrían saber entre estos 2 cuál era el que iba a tomar el lugar de Judas? Bueno, nuevamente, hay quienes dicen que Pedro se adelantó haciendo esto, pero esto no podríamos decir cualquier cosa en relación a esto. El caso es que en base a eso tienen una parte más sencilla para poder decidir cuál de estos 2. Dice en el versículo 24 que orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. O sea, en su oración Pedro pide dirección, muéstranos quién va a tomar el lugar de Judas, que fue un apóstata, que fue un hipócrita, que fue un mentiroso. Y lo que hicieron es echaron suertes
Ahora, eso de echar suertes, creo que fue una práctica común que hicieron en varias ocasiones el pueblo de Dios. Es cierto, no es una práctica que deberíamos de hacer ahora en nuestros días. Creo que podemos, con la ayuda del Señor, tener el discernimiento y la sabiduría para tomar decisiones claras. Nuevamente, los apóstoles tenían la confianza de que, basado en la suerte o después de haber orado, Dios los iba a guiar a nombrar el futuro apóstol. Y las escrituras dicen que la suerte cayó sobre Matías y desde ahí en adelante fue contado con los 11 apóstoles. Se añadió el 12º. Es cierto, las escrituras no mencionan después de esto nada a Matías, pero eso, ¿verdad?, ya no es cuestión de nosotros tal vez juzgar que hubieran hecho mal los apóstoles, en este caso Pedro. Ahora, la mayoría de los críticos de Pedro culpan a Pedro de esto. Y cuando digo culpan es que, otra vez, que Pedro se adelantó. Pero recuerden, no es Pedro el único que está ahí, es la comunidad. Está un grupo mayor. Hay un grupo que acuerda llevar estos pasos. Pedro les expone la situación. Ellos escuchan lo que Pedro expone. ¿Tiene sentido lo que Pedro dice? Hay bases en las escrituras para exponer lo que Pedro, o para decidir en base a lo que Pedro está diciendo. Los creyentes que están escuchando son hombres también que aman al Señor, son hombres que quieren honrar al Señor, y mujeres son creyentes que han estado orando y en común acuerdo, recuerden, porque estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir, es que llegan a esta decisión y llegan a esta conclusión. Decíamos que es la manera en que Pedro guió esa reunión, es la manera en que más sabia en el momento de que hubieran tomado para alguien que supliera el lugar de Judas. Y es cierto que Dios, en su gracia, en su misericordia, aun si ellos se hubieran equivocado en la decisión que hubieran tomado, creo que Dios, en su gracia y en su misericordia, llega a corregir la situación. ¿A qué me refiero? Que si hubiera sido un error, que se hubieran equivocado en el hecho de haberse adelantado, ¿verdad? El Señor llamó a Pablo en su tiempo para ser el apóstol. Es cierto, ahora debemos de considerar este caso. A Pablo lo conocemos como el apóstol de los gentiles. Entonces, en esta historia que miramos en el libro de Hechos, podemos mirar de una manera clara la soberanía de Dios para con su iglesia. En este caso, aunque la iglesia todavía no nace, la soberanía de Dios en medio de su pueblo que le busque en oración. Ojalá que cada creyente también siguiera buscando de una manera personal e individual a Dios en oración. En las situaciones que la iglesia muchas veces también llega a enfrentar para tomar decisiones, que juntos podamos estar, nuestra iglesia o cualquier congregación local, unánimes en el Señor, buscando la voluntad de Dios. Y si en nuestros errores de tomar decisiones, confiar en que Dios en su gracia puede corregir nuestras malas decisiones que pudiéramos tomar.
Así es que no hay manos, no hay pierde en las manos del Señor, siempre y cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. Señor, tú has sido bueno al dejarnos tu palabra como dirección, tu Espíritu Santo como guía. Y gracias por los recursos que nos has dado para buscar tu voluntad. Gracias por tu palabra, que también es la manera en que podemos tomar ejemplos de tu pueblo, de los creyentes, y enséñanos a poder imitarte a tu Hijo Jesús para poder llevar a cabo el ministerio. Y desde un principio hemos orado esta petición. Enséñanos a ser testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia. Bendiciones. Esperemos que haya sido de bendición el servicio. Queremos invitarlos para que nos acompañen a entrar a otro tiempo de alabanza. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó. Tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. No hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es.
Nos pedimos que esto sea nuestra oración, que en medio de las situaciones, las injusticias que miramos en nuestro mundo, que podamos acercarnos a ti, Dios, y encontrarnos en tu amor y verdaderamente buscarte y buscar de las maneras que tú quieres que demostremos tu amor a la gente que nos rodea, Dios. Tú puedas escuchar nuestro clamor, que te necesitamos, Dios, como individuales, pero también como una nación, como el mundo, Dios. Todos te necesitamos. Te pedimos que sigas bendiciéndonos, Dios. Te damos gracias porque en medio de nuestras situaciones hemos encontrado maneras para seguir alabándote, Dios, y escuchando los mensajes que tienes por nosotros. Te pedimos que puedas darle sabiduría a nuestros pastores y a los que nos van a dirigir en la manera que vamos a tener nuestros servicios en persona a través de Dios. Te pedimos que nos sigas guardando y que tú seas el que nos estés guiando en estas etapas que vamos a entrar, Dios. Te damos gracias porque nos has seguido bendiciendo y nos has seguido cuidando, Dios. Te damos gracias y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, agradecemos al Señor por nuestros pastores que nos han bendecido con la palabra, y a nuestras hermanas con la alabanza. Esperemos haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor siga fortaleciéndonos en medio de la situación que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga.